¿Cómo están? ¿Cómo están, iglesia, una vez más? How are you, church? Once again. No, pero de verdad yo pensaba que era un poco... Ahora sí. Yo pensaba que era un poco el volumen de los micrófonos. I thought it was the volume of the microphones. Fui atrás y hablé con Joel, I spoke with Joel back there. pero me di cuenta que no es el volumen de los micrófonos. And I realized it's not the microphones. Es que no han tomado desayuno hoy día It's that you guys ustedes. haven't had breakfast this morning. Yo le dije, Joel, algo siento, como que un poco falta volumen. I was telling Joel, I feel something like I don't hear it. Joel me dijo, es que no han tomado desayuno ellos. Joel was the one that said they didn't have breakfast today. Pero qué bueno que estés aquí el día de hoy. But how good it is that you're here today. Como te dije, qué bendecido es estar en la casa del Señor. As I told you, it's a blessing to be in the house of God. Y la mayor bendición es lo que viene ahorita a continuación. And the greatest blessing is what comes next. La palabra de Dios. The word of God. Y este mes de mayo he estado compartiendo acerca de este libro And in que this realmente es uno de mis favoritos. And in this month of May, I've been sharing about this book, the book of Ruth, which is one of my favorites. Y yo te animo a que leas ese libro. And I encourage you to read that book. Son 4 capítulos, It's 4 chapters, 2 hojas, 3 caras. 2 pages. Pero qué tal libro este libro de Ruth. But what a book, this book of Ruth. Lo tiene todo. It has it all. Tiene absolutamente todo este libro. It has absolutely everything. Y creo que es una historia And I believe it's a story que nos muestra a profundidad that shows us in a deep way el verdadero corazón de nuestro Dios. the real heart of our God. Es muy sencillo de leer, It's very simple to read, muy rápido de leer, very fast to muy read, fácil de entender. easy to understand. Y vamos a continuar hoy día And today we're going to continue con el libro de Ruth. with the book of Ruth. La semana pasada compartimos algo con el panel por el Día de la Madre. Well, last week we had a special panel here because of Mother's Day. Pero el domingo anterior But the Sunday before that, compartimos un poco del capítulo 1 we shared a little bit about the first chapter. y hablamos acerca de lo importante que es tomar buenas decisiones. And we talked about how important it is to make right decisions. El libro de Ruth comienza con la historia de la familia de Noemí. The book of Ruth starts with the story of the family of Naomi, Elimelech, Noemí y sus hijos. Elimelech, Naomi, and their kids. Ellos eran de Belén. They were from Bethlehem. Ellos eran judíos. They were Jews. Ellos conocían muy bien quién era Dios. They knew very well who God was. Lamentablemente pasaron una situación muy complicada. Sadly, they went through a hard situation. Una hambruna se desató en el país This famine started in the y country. ellos decidieron salir de donde ellos eran And they decided to leave the place where they belong e irse a una tierra llamada Moab. and to go to another place called Moab. Moab en la palabra de Dios Moab in the world of God siempre ha representado los enemigos del pueblo de Dios. has always represented the enemies of God's people. La tierra de Moab era la tierra que siempre molestaba y peleaba con los hebreos, con los judíos. The people of Moab were always the ones that were fighting against the Jews. Pero esa familia tomó una decisión. But that family made a decision. Y la semana pasada te dije, en tiempo de dificultad, And 2 weeks ago I told you, when it's a hard time, en tiempo de dificultad, no dejes tu Belén atrás. I told you that whenever you're going through a hard moment, do not leave your Bethlehem En behind. tiempo de dificultad, no dejes quién realmente tú eres. When things are hard, don't leave behind who you really are. No dejes tu promesa atrás. Don't leave your promise behind. Ellos tomaron esa decisión. They made that decision. No fue una buena decisión, It wasn't a good decision, pero Dios sigue siendo bueno. but God is still good. Eso es lo maravilloso del corazón de Dios. That's the amazing thing about Que God's aún heart. en medio de nuestras malas decisiones, That even though we make wrong decisions, Dios sigue siendo bueno. God is still good. Lamentablemente esta familia pasó desgracia tras desgracia. Sadly, this family went through very harsh times. Noemí se quedó viuda. Naomi ended up being a widow. No solamente se quedó viuda, sino murieron sus hijos. Not only that, but her kids died. Pero en ese tiempo que ellos vivieron ahí, But in that time that they lived, estos hijos se casaron con mujeres moabitas. these kids married some girls from Moab. Y ahí aparece Ruth. Ruth era una de las esposas
de uno de los hijos de Noemí. And that's when Ruth shows up. She was one of the wives of one of Naomi's kids. Y llega el momento que estas mujeres nuevamente tienen que decidir. And the time comes when these women again they have to make a decision. Pero esta vez, But this time, al menos de 3, 2 at least out of 3, 2 of them decidieron correctamente. they decided correctly. Ellas decidieron regresar. Noemí decidió regresar a donde ella pertenecía. Naomi decided to go back to where she belonged, Y Ruth decidió seguir a Noemí. and Ruth decided to follow Naomi. Orfa también decidió. Orpha also decided. Era la otra mujer. She was the other wife. Pero aquí hay algo curioso. But there's something curious here. No sabemos absolutamente nada de Orfa. We don't know anything else about her. Lo único que sabemos es que decidió seguir en Moab. The only thing that we know is that she decided to stay in Moab. En cambio de Ruth, But of Ruth, hay un libro en la palabra de Dios escrito. there's a whole book in the Word of God De written. Ruth hay una historia increíble que viene después. Out of Ruth comes an amazing El story. nombre de Ruth sigue siendo predicado el día de hoy. The name of Ruth continues to be preached nowadays. Nuestro Señor Jesús menciona a Ruth. Our Jesus, he mentions Ruth aparece en el Evangelio. Ruth appears in the Gospels. Siempre que tú decides por Dios, Every time you decide for God, lo mejor está por venir. the best is still ahead. Así que dile al que está a tu costado, So tell the person next to you, es hora it's time de regresar to go back al lugar donde tú perteneces. to the place where you belong. Amén. Amen? Entonces, quiero leerte rápidamente So I want to read real quick unos últimos versos del capítulo 1 some last verses of chapter 1 y unos versos del comienzo del capítulo 2, ¿ok? and some verses of the beginning of chapter 2. Y me he saltado varios versos, And I jumped a few verses porque si leemos verso por verso el libro de Ruth, because if we read verse by verse on this book, algunos predicadores dicen que tomaría más o menos 3 meses la serie, some people say it will take 3 months, the whole series. porque hay tanto que predicar y estudiar en este libro. Because there's so much to preach and study in this Pero book. voy a leer el verso 19 en adelante, ¿ok? I'm going to read from 19th on, and the English version is going to be in the Ok, screens. entonces las dos mujeres, Noemí y Ruth, siguieron caminando hasta llegar a Belén, o sea, decidieron regresar. Naomi and Ruth, they went all the way to Bethlehem. They decided to come back. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta acaso Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué me llaman Noemí? Se me ha afligido el Señor. Él me ha hecho desdichada, el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, escucha esto, se comenzó una cosecha. ¿Ok? Un poquito confundida estaba Noemí. Naomi was a little confused. Pero mira lo que Dios tenía preparado realmente para Noemí. But look what God had prepared for her. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió Noemí. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, el pariente de Elimelech. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias, Dios, Father, I want to thank you, por God, tu palabra el día de hoy. for your word today. Y te pido, Señor, And I ask you, God, háblanos. speak to us. En el nombre de Jesús, In the name of háblanos Jesus. a cada uno de nosotros, Dios, Speak to each one of us acerca de quién realmente eres tú. about who you really are. Amén, amén y amén. Amen. ¿Ok? Familia, entonces,
Estamos cerrando el capítulo 1 del libro de Ruth. So we're closing chapter 1 of the book of Ruth. Y hay algo que tengo que mencionarte antes de ir al capítulo 2 acerca de cuando tú decides regresar. And there's something I have to say before going to chapter 2 about coming back. Te dije que siempre cuando uno decide por Jesús, I lo told mejor you- está por venir. I told you that every time you choose for Jesus, the best is yet Y ahead. es algo que tú te tienes que guardar siempre en tu corazón y en tu mente. And it's something you always have to save in your heart and your mind. Decide por Jesús todos los días. Choose Jesus every day. Porque esto no se trata solamente de cuando uno decide por Jesús por primera vez. Because this is not about choosing for Jesus the first time. Esa primera vez que aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, That first time that you accepted Jesus in your heart. ¿te acuerdas? Yo me acuerdo, cada uno tiene ese testimonio. You remember, I remember, we all have our testimony. Pero decidir por Jesús es una rutina diaria. But to choose for Jesus is that something that we do every day. Entonces haz el ejercicio. So do the exercise. Si cuando yo decido por Jesús lo mejor está por venir, If every time I choose for Jesus, the best is porque eso es lo ahead. que sucedió aquí con Ruth, es lo que vamos a ver. Because this is what happened with Ruth. We're going to see it. Decide por Jesús el día de hoy Choose for Jesus today. y confía que lo mejor está por venir mañana. And trust that the best is going to come tomorrow. Lo mejor está por venir cuando tú decides por Jesús. The best is yet to come when you decide and choose for Pero aquí Jesus. hay algo que te quiero dejar. But there's something here that I want to leave for you. Noemí tomó decisiones. Naomi made decisions. Buenas decisiones, malas decisiones. Good, bad decisions. Ruth en este momento decidió apegarse a Noemí y no soltarse. Ruth, in this moment, she decided to stay with Naomi. Y como te dije la semana pasada, Ruth realmente no estaba decidiendo por Noemí. And like I said last time, Ruth wasn't decided for Naomi. Ruth estaba decidiendo por Dios. She was deciding for Jesus, for God. Porque Ruth le dijo a Noemí, Because Ruth told Naomi, tu pueblo va a ser mi pueblo y Your- tu Dios va a ser mi Dios. your people will be my people and your God will be my En God. ese momento Ruth estaba decidiendo por Dios. In that moment, Ruth was deciding for God. Pero hay algo que Noemí y Ruth hicieron. But there's something that Naomi and Ruth did. Y esto es lo que te quiero dejar. And this is what I want to share with you. Muchas veces decidir por Dios Many times when we decide for God, es dejar el lugar equivocado. it means to leave the wrong place. Eso es exactamente lo que estaba pasando en esta historia. That's exactly what was happening in this story. Noemí decidió regresar al lugar que ella pertenecía. Naomi decided to go back to the place where she belonged. Ella era de Belén. She was from Ella Bethlehem. decidió regresar a Belén. She decided to come back to Bethlehem. Y Ruth decidió acompañarla. And Ruth decided to come with her. Pero ellos estaban dejando Moab. But they were leaving Moab. Y eso creo que es lo más poderoso de este versículo. And I think that's the most powerful thing of this verse. Muchas veces cuando tú decides por Jesús, A lot of times when you decide for God, for Jesus, tienes que dejar el lugar equivocado. you have to leave the wrong place. En otras palabras, In other words, si quieres ir al lugar correcto, if you want to go to the right place, tienes que dejar el lugar equivocado. you have to leave the wrong place behind. ¿Me estás siguiendo? Are you following? Sabemos lo que significa Moab. We know what Moab means. Hoy día Moab significa el mundo. Today, Moab means the world. Es así de sencillo. It's as simple as Por eso that. te dije que el libro de Ruth es muy fácil de leer. That's what I told you. The book of Ruth is very easy to read. Moab era el lugar donde adoraban otros dioses. Moab was a place where they would praise other gods. Moab era el lugar donde tenían diferentes costumbres. Moab was a place where they had different traditions. Qué curioso que la palabra dice, no te amoldes a las costumbres de este mundo. It's curious how the word of God says, don't do the things that they do in this world. ¿Cuántos aquí quieren llegar al lugar correcto en su vida? How many of you here want to arrive to that Yo correct quiero, de place in verdad, their yo quiero, lives? yo quiero llegar I al lugar want correcto. to. I want to get to the right place. Yo quiero decidir por Jesús, I want to decide for Jesus. pero en esa decisión But in that decision, sé que tengo que dejar el lugar equivocado. I understand I have to leave the wrong place. Y no necesariamente piensa en un lugar físico, And please don't think specifically in a physical porque place. dejar el lugar físico es lo más fácil. Because to leave a physical place, that's the easiest part. Lo difícil es qué vas a hacer cuando llegues al otro lugar. The tough part is what are you going to do when you reach the other Pero aquí side? la palabra de Dios apunta a un lugar espiritual, But here the word of God is pointing to a spiritual place, a una manera de pensar, in a way of thinking, a una manera de vivir, to a way of living, a lo que tú creías que así se hacía. to what you thought used to be done in one way. Y muchas veces eso And a lot of times that es lo que nos impide llegar al lugar correcto.
is what stops us from arriving to the right place. Pensando en el lugar correcto es el diseño de Dios para tu vida. To think about the right place, that's a design of God for your life. Pensando en el lugar correcto es el propósito de Dios para tu vida. To think of the right place is a purpose of God for your Es ese life. sueño que Dios diseñó para ti desde el vientre de tu madre. It's the dream that God designed it for you since you were in your mother's womb. Hay que dejar un lugar equivocado. We have to leave the wrong place. Costumbres atrás. Traditions behind. Experiencias buenas Good experiences y experiencias malas and también. bad experiences as well. Hay que renovar nuestra mente. We have to renew our minds. Y creo que la palabra es clara, que hay una sola manera de renovar nuestra mente. And I think the Word of God is very clear. There's only one way to renew our minds. Solo tú y yo podemos renovar nuestra mente We can only renew our minds con la mente de Cristo. with the mind of Christ. ¿Cuál es la mente de Cristo? What is the mind of Christ? La palabra de Dios. The Word of God. Si tú quieres renovar tu mente, If you want to renew your si mind, tú has intentado por un tiempo de alguna manera alguna situación en tu vida, if you tried for some time, Quizá some lo que situation in your life, tú honestamente te tienes que responder a ti and mismo. it's something that you have to be honest with yourself, Y tal vez sigues esperando la respuesta. and maybe you're still looking for the answer, Es que tal vez no has dejado el lugar equivocado. is that maybe you have not left the wrong place. No puedes estar con un pie en Belén y un pie en Moab. You cannot be with one foot in Bethlehem and No one foot in funciona Moab. de esa manera. It doesn't work like that. Noemí tuvo que decidir Naomi had to decide regresar al lugar correcto, to go back to the right place, pero dejó Moab atrás. but she left Moab behind. Ruth decidió seguir a Noemí Ruth decided to follow Naomi, y dejó Moab atrás. and she left Moab Orfa behind. Orpha, decidió quedarse en Moab. she decided to stay in Moab. Ella dijo, no, yo quiero seguir de esta manera. She said, no, I want to stay this Quiero way. seguir intentando mis costumbres. I want to keep on doing what I've been No doing. quiero cambiar de pueblo. I don't want to change of town. No quiero reconocer a Dios. I don't want to recognize God. Y eso es la diferencia entre Orfa y Ruth. And that's the difference between Orpha and Ruth. Una reconoció quién era Dios. One recognized who God was. Otra no quiso reconocer quién era Dios. One didn't want to recognize who he was. Y así acaba el capítulo 1. And that's how chapter 1 ends. Ellas decidiendo regresar a Belén. Them decided to go back to Bethlehem. Pero dice la palabra de Dios But the Word of God says que Noemí regresó con las manos vacías, según ella. that Naomi went back with empty hands, according to her. La palabra de Dios muchas veces nos enseña el personaje, The Word of God, many times it shows us the character, nos muestra la personalidad del personaje show us the personality this character para que has, nosotros aprendamos las buenas cosas so that we can learn the good things y las cosas que tampoco estuvieron bien de ese personaje. and the things that were not good about that character. Noemí dijo, el Dios Todopoderoso me ha desgraciado. Naomi said, this God Almighty, He has disgraced me. Dios no la mandó a que salga de Belén. God didn't ask her to get out of Bethlehem. Dios no dirige tus pasos cuando tú decides. God doesn't direct your steps when you're deciding. Noemí decidió dejar Belén Naomi decided to leave y un Bethlehem. día decidió regresar a Belén. And one day she decided to come back to Bethlehem. Y dice la palabra que dijo Noemí, he venido con las manos vacías. And the Word of God says that Naomi said, I came with empty Me hands. fui con las manos llenas, I left with my hands full, pero he regresado con las manos vacías. but I came back with my empty hands. Qué bueno es llegar al lugar correcto con las manos vacías. How good it is to come back to the right place with Yo empty prefiero hands. estar en el lugar correcto con las manos vacías I'd rather be in the right place with empty hands que en el lugar incorrecto con las manos supuestamente llenas. than in the wrong place with my hands full. Porque ¿sabes cuál es el lugar correcto que apunta la palabra de Dios? Because you know what's the right place that the Word of God is pointing to? Belén, Bethlehem, la casa del pan, the house of donde bread, está el panadero. where the La semana pasada te dije eso. baker is. Last week I told you that. Eso representa la casa de Dios, representa la presencia de Dios. That represents the house of God, the presence of God. No sé si alguna vez has escuchado esto, I don't know if you've ever heard this before, pero la mejor manera que tú puedes llegar a la presencia de Dios but the best way you can arrive to God's presence es vacío. is empty, Vacío totalmente. completely empty, Porque vas a ser lleno de lo mejor que puedes tener, because you're going to be filled by the best you can be filled que by, es la presencia de Dios. which is God's presence. Dice la palabra que ella
regresó con las manos vacías. The word of God says she came back with empty hands. Bueno, tuvo que despojarse de muchas cosas. She had to let go of many things. Perdió algunas cosas. She lost some things. Estaba viuda. She was a widow. Habían muerto sus hijos. Her kids died. Una situación muy difícil. A very hard situation. Muy difícil. Very hard. Pero ¿cómo podemos aprender de Noemí? But how can we learn from Que en Naomi medio de tanto dolor, that in the midst of so much pain, ella decidió correctamente. she decided correctly? Y cuando piensen que muchas veces regreso a la presencia de Dios con las manos vacías, And when I think that sometimes I come back to God's presence with empty me hands, acuerdo con la palabra, cuando la palabra de Dios menciona I remember when the Word of God mentions que para mí el morir that for me to die es ganancia is to gain, y el vivir es Cristo. and to live is Christ. Muchas veces cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, A lot of times when we go to God's presence, vamos a ir perdiendo cosas. we're going to be losing things. ¿Cómo es esto, pastor? What do you mean, Pastor? Hay cosas que tú tienes que perder There's some things you have to lose para ganar otras. to gain others. Pero ¿sabes qué cosas tú vas a perder? But you know what you're going to lose? Cosas que te estaban estorbando. Things that were not good for you. Cosas que te estaban estorbando, que te frenaban a caminar en lo que Dios tiene para ti. Things that were stopping you from walking in what God had for you. No fueron el esposo ni los hijos de Noemí. It wasn't Naomi's husband or kids. Lo que la estaba frenando a Noemí a cumplir lo que Dios tenía para ella What was stopping Naomi from getting to what God had for her era Moab. was Moab. Y ella tenía que perder Moab And she had to lose Moab para ganar el verdadero propósito en su vida. to gain that real purpose in her life. Y vamos a ver en los capítulos posteriores And we're going to see in later chapters cuál fue realmente el propósito de Noemí. what was really the purpose for Naomi. Hay un gran propósito en Noemí en el hecho de que ella deje Moab. There's a great purpose in Naomi when she leaves Moab. Y vino con Ruth. And she came with Ruth. ¿Sabes quién fue la abuela del rey David? You know who was King David's grandmother? Adivina. Guess. Ruth. It was Ruth. ¿Sabes que de esa simiente, de ese vientre? You know, from that womb, ¿Sabes quién vino? you know who came? El Dios viviente, The living God, Jesucristo. Jesus Christ. Había un gran propósito en la vida de esas mujeres. There was a great purpose in the life of those women. Hay un gran propósito en tu vida. There's a great purpose in your life. Un gran propósito de que tú no te puedes A imaginar. purpose you cannot even imagine. Pero agarra esto, por favor. But grab this, please. Ruth decidió en el capítulo 1, Ruth decided in chapter 1, sin saber el capítulo 4, el capítulo 3. without knowing chapter 3 or 4. Ruth decidió en el capítulo 1, Ruth decided in chapter 1, sin saber lo que iba a pasar cientos de años después en el Evangelio. without knowing what was going to happen in the gospel hundreds of years ¿Te das later. cuenta de lo poderoso que es decidir correctamente por Do you Jesús? realize how powerful it is to choose correctly for Una Jesus? decisión por Jesús One decision for Jesus puede cambiarlo todo. can change it all. Si lo vemos desde una manera tan real y profunda, If we see it in a very real and profound way, un día, una decisión por Cristo, en mi caso, one day, one decision for Christ in my case cambió mi eternidad. changed my eternity. Igual que la tuya, igual que la tuya, igual que la tuya, igual que la tuya, igual que la tuya. Just as yours. Una decisión por Cristo One decision for Christ es poderoso. is powerful. Hoy día es el día Today's the day de que tú decidas por Jesús that you can decide for Jesus en esa área de tu vida, in that area in en your esa life, situación, in that en situation, eso particular in that particular thing que tal vez te ha estado frenando that maybe has been stopping you a caminar y cumplir lo que Dios tiene preparado para ti. from walking and getting to what God has prepared for you. Amén. Amen. Ella llegó con las manos vacías, dice Noemí. She came back with empty hands. Pero verso 22 dice But verse 22 it says que Dios tenía una cosecha. that God had a harvest. Una cosecha preparada para Noemí.
A harvest prepared for Naomi. Una cosecha preparada para Ruth. Ahorita vamos a ver. A harvest prepared for Ruth. We're going to see it now. ¿Tú crees que aparece ese verso 22 ahí porque sí? Do you think that verse 22 is there just because? Justo cuando ellos decidían regresar, Right when they were decided to come back, en Belén se estaba desatando una cosecha. there was a harvest happening in Bethlehem. Dios tiene preparada una cosecha para todos los que deciden por Él. God has prepared a harvest for everyone that decides for Him. Y esto suena muy bonito, And this sounds very nice, pero es real. but it is real. Ahora vamos a ver Now we're going to see cuál es la verdadera cosecha de parte de Dios. what is the real harvest from Porque suena God. una bonita predicación, ¿no? Because it sounds like a really nice preaching. Decide por Jesús y Dios tiene una cosecha para ti. Decide for Jesus and God has a harvest for you. Es verdad. It's true. Pero ¿cuál es la cosecha según tus ojos? But what is a harvest Si according la to your cosecha eyes? según tus ojos es no sé, se me van las marcas de auto, un Toyota Corolla del 2026, If the harvest according to you is a Toyota Corolla estás 2026, equivocado. you're mistaken. Si tú crees que la cosecha de parte de Dios es el Powerball, no sé si así se llama, If you think the harvest from God is a Powerball, te han dado una mala enseñanza. they've taught you wrong. ¿Cuál es la cosecha verdadera de parte de Dios? What is the real harvest from God? No dudo en predicarlo. I don't doubt in Si preaching tú it. decides por Cristo, If you decide for hay Christ, una cosecha esperando por ti. there is a harvest dudo. ready for you. I don't doubt it. Pero la cosecha de parte de Dios But the harvest from God, muchas veces no es lo que tú crees. a lot of times it's not what you think. No es la solución a tus It's not problemas. the solution to your problems. Porque el que se metió en los problemas, Because the one that got in those Fuiste problems, tú. it was you. Dios te va a ayudar a salir de los problemas. God will help you get out of those problems Si tú pones en práctica lo que Dios te dice que hagas. if you put into practice what God tells you to do. La Biblia está llena de principios The Bible is filled with que principles si tú los pones en práctica, that if you put them into practice, hay un resultado. there's a result. Lo promete la palabra de Dios. The Word of God promises it. Pero lo vuelvo a repetir. But I repeat it again. Dios tiene preparada una cosecha para todo aquel que decide por Él. God has prepared a harvest for everyone that decides for Him. Si mi cosecha simplemente fuera mi salvación, If my harvest was simply my salvation, no necesito más. I don't need anything else. Ponte a pensar. Think about it. Si tu cosecha realmente fuera simplemente que cuando termine tus días en esta tierra, If your harvest was honestly that when the time that your time on earth is over, goces de paz eterna con tu Salvador, you can enjoy that eternal peace with your Savior, Dios ya hizo demasiado. God has done everything already. Si tu cosecha If your harvest es el perdón de tus pecados, is the forgiveness of your sins, Dios ya hizo mucho. God already did a lot. Si tu cosecha es esa nueva misericordia que se renueva cada mañana, If your harvest is the new mercy that renews every morning, Dios ya hizo todo. God did it all already. No se trata de la cosecha, It's not about the se harvest. trata de lo que tú crees que es la cosecha. It's about what you think the harvest is. Hace un tiempo atrás prediqué algo que estuvo como un mes o más sonando aquí en la iglesia. Some time ago, I preached something that was going around at Merari se va church a for a acordar. month. Merari se va a acordar porque me lo repetía cada rato. Merari's going to remember because she would repeat it all the time. No es lo que tú quieres, It's not what you want, es lo que tú necesitas. it's what you need. Así funciona el corazón de Dios. That's how God's heart No works. es lo que tú quieres, It's not what you want. es lo que Dios sabe que tú necesitas para esta temporada. It's what God knows you need Esa es for la this verdadera season. cosecha de parte de Dios. That's a real harvest from God. Y había una cosecha preparada para Noemí y para Ruth. And there was a harvest ready for Naomi Y así and Ruth. comienza el capítulo 2. And that's how chapter 2 starts. Dice la palabra que Ruth comenzó a recoger sobras The word of God says that Ruth started to pick up de leftovers lo que dejaban los segadores. of what the people that were the harvesters were Ahí leaving viene behind. todo lo que te acabo de decir. That's where everything comes. What I just Ellos told you. llegaron They arrived para una cosecha, for a harvest, pero estaban recogiendo sobras. but they were picking up leftovers. ¿Eso tiene sentido? Does that make sense? Para ti no tiene sentido. For you, it makes no sense. Para Dios tiene muchísimo sentido. For God, it has a lot of Para mí no sense. tenía sentido. For me, it didn't make any Yo ahora sense. lo entiendo. Now I get it. Y ahora te lo voy a compartir. And now I'm going to share it with Porque you. al comienzo decía,
Ellos llegaron y había abundancia en Belén. Because at first I was thinking they arrived and there was so much in Pero Bethlehem. literalmente Ruth estaba recogiendo las sobras de los trabajadores. But Ruth was just picking up the leftovers Para of the poder harvesters just so that she could eat. ¿Y cuál era la cosecha entonces? So what was the harvest then? Era una cosecha aún mayor There was a biggest que harvest un poquito de trigo sobrante. than just a little bit of food Era leftovers. muchísimo más grande la cosecha. It was much bigger harvest. Pero dice la palabra But the word of God says en el verso 3. in verse 3, Ahorita voy a explicarte eso, pero mira lo que dice. I'm going to explain it to you now, but look what it says. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. So Ruth started to pick up grain on, Y dio la casualidad. and it happened, Dile al que está a tu costado. Y dio la casualidad. and it happened. Dilo, Oh, pero tell the dilo, person next como to dice you. la palabra, ahí dice la palabra. Y dio la casualidad. No estás haciendo Oh, herejía. as it Eso dice turned la out. palabra. That's what the word of God says. As it turned out, Y dio la casualidad. as it turned out. En la palabra de Dios no existen casualidades. In the word of God, we don't have any En chances. el cristianismo no existen In casualidades. Christianism, we don't have any. ¿Y por qué ahí dice dio la casualidad? And why is it that it says as it turned out? Porque la traducción al español después del inglés y todo dio la casualidad. Because that's how the translation Pero happened. realmente la verdadera raíz de la palabra en griego, en hebreo de eso, But the real root of the word in Greek, in this part, significa literalmente el poder de Dios obrando. it means literally the power of God. El poder de Working. Dios haciendo que las cosas sucedan. The power of God making things happen. No fue de casualidad It wasn't just by chance que Ruth apareció en ese momento, that Ruth appeared in that moment, recogiendo algunas cosas. picking up some leftovers. Dios no es un Dios de casualidades. God is not a God of chances. Dios no es un Dios de suerte. God is not a God of luck. Dios es un Dios de propósito, de providencia y de favor. God is a God of purpose, of providence, and favor. Dios es un Dios de providencia. God is a God of Dios es un providence. Dios que está obrando como cantamos. God is a God that is working like we Lo just veas sang. o no lo veas, Whether you see it or not, Dios está obrando. God is working. E inclusive, Even lo creas o no lo creas, whether you believe it or not, Dios está obrando. God is still working. Dios estaba obrando en ese momento. Dios tenía todo el rompecabezas listo para armarlo. God was working in that place. He had the whole puzzle ready to build. Confía en la providencia de Dios. Trust God's providence. Un momento, no ahorita, pero ponte a pensar en esas casualidades que te puede decir el mundo en tu Just vida. think about those chances that the world says that you have in your life. Es el favor de Dios. It's God's favor. Es la mano de Dios obrando. It's God's hands Mi working. esposa hace unas semanas tuvo que ir a Perú de emergencia. A few weeks ago, my wife had to go to Peru as an No puedo emergency. contar toda la historia porque me queda poco tiempo. I cannot tell the whole story because I don't have that much Pero, time. oh sorpresa, But oh surprise, llegó justo cuando tenía que llegar. she arrived just when she had Y to. justo cuando llegó, And right in that moment, se dio cuenta de algunas cosas justo en esos días. she just realized a few things that were going on right on those Y days. justo en esos días And right in those tenía days, como 48 horas para resolver justo esos problemas que ella no sabía antes de ir. she had to like 48 hours to solve a few problems she didn't even know that existed back then. ¡Qué Before going. suerte! Dijeron algunos conocidos. How lucky, some people said. De casualidad se dieron las cosas. Just by chance, things happen. No, es un Dios de favor y de providencia. No, it's a God of Es favor un and Dios que providence. mueve su mano en medio de tu situación. It's a God that moves his hand in the midst of your No circumstance. creemos y no predico un Dios de azar o de suerte. I don't preach about a God of luck. Lo que para el mundo es suerte o casualidad, puse aquí, What for the world is just lack para or nosotros chance. es la mano de Dios moviéndose en tu vida. For us, it's the hand of God moving in our lives. Dios estaba moviendo en ese perfecto plan que tenía para Noemí y para Ruth. God was moving in that perfect plan he had from Naomi and Ruth. Ella no estaba ahí de casualidad. She wasn't there by chance. Había un gran propósito. There was a great purpose. Ahora, Now, ¿cuál era la verdadera cosecha de Ruth? what was the real ¿Cuál harvest for era la Ruth? verdadera cosecha que dice el último verso del capítulo 1? What was the real harvest that the last verse of chapter 1 talks about? Cuando ellos regresaron, había una
gran cosecha. When they came back, there was a great harvest. La verdadera cosecha de Ruth The real harvest for Ruth, no eran las sobras de trigo, it wasn't the leftovers of grain. era un varón, It was a man. era un hombre. A man. Qué buena cosecha para Ruth. What a great harvest for Ruth. Qué buena cosecha. Y dice la palabra que era rico. And the word of God says that he was rich. Tenía un buen nombre en la ciudad. He had a great name, Un cargo importante. a great position. No mires a tu esposo, por favor. Don't look at your husband now, please. ¿Me estás siguiendo? Are you following? ¿Me estás siguiendo realmente? Are you following really? ¿Cuál era la verdadera cosecha para esa mujer What was a great harvest for that woman? viuda A widow woman y estéril? and sterile. Que Ruth era estéril. Because Ruth was sterile. Lo vamos a ir viendo después. We're going to see it. ¿Cuál era esa verdadera cosecha, ese verdadero plan que Dios tenía preparado? What was the real harvest, a plan that God had prepared? La verdadera cosecha para Ruth The real harvest for Ruth era su redención. was her redemption. Redención. Her redemption. En esa cultura, In that culture, el pariente cercano tenía que redimir the closest person in the family had to redeem a la viuda. the widow. En esta historia, In this story, vos representa a Jesucristo. Boaz represents Jesus. La verdadera cosecha para Ruth The real harvest for Ruth, no era el trigo, it wasn't the grain. era su redención. It was her redemption. Lo mismo para ti y para mí. The same thing for you and for La me. verdadera cosecha que Dios tiene para ti The real harvest that God has for es you tu redención. is your redemption. Es Cristo. It's Christ. Por eso te dije al comienzo, That's why I told you at the beginning. si la única cosecha que Dios nos tendría que dar If the only harvest God had to give fuera us nuestra redención que Él pagó en la cruz del Calvario, was our redemption that He paid in the cross at Calvary, sería más que suficiente. it would be more than enough. Esa era la cosecha. That was the harvest. La redención para esa viuda estaba a punto de suceder. The redemption for that widow was about to happen. ¿Cuál es la cosecha que tú crees que Dios tiene para ti? What is the harvest that you think God has for you? ¿Cuál es la cosecha que tú estás esperando de parte de Dios? What is the harvest that you're waiting for from God? La cosecha de Ruth era vos. The harvest for Ruth was Tu Boaz. cosecha y mi cosecha es Jesucristo. Your harvest and mine is Jesus Christ. No es las sobras It's not the leftovers que el mundo te puede dar. that the world can give you. Ponle el nombre que quieras. Put the name that you want. Ponle el nombre material que quieras. Put the material name that you want. Ruth pensaba que por ahí iba algo de su sustento. Ruth thought that from there some of the things that she needed to Pero live Dios will tenía un come. plan muchísimo mayor. But God had a greater A plan. veces nosotros nos contentamos y buscamos Sometimes we content and we look for sobras the leftovers. que creemos que eso es nuestro verdadero sustento. And we think that is our blessing in that O moment. eso va a solucionar algo. Or that will solve something. El trigo The grain en ese momento in that moment no iba a solucionar nada en la vida de Ruth. was not going to solve anything in Ruth's life. La única solución para una mujer como Ruth The only solution for a woman like Ruth era el pariente redentor. was that family member that would redeem Y her. Dios tenía preparado eso para Ruth. And God had that prepared for Ruth. Pero me encanta que dice la palabra But I love that the word of God says que ella estaba en el campo de voz. that she was in Boaz's De field. casualidad, dice. By chance, it says. Apareció en el campo de voz. She appeared in Boaz's land, En el campo de Cristo. the land of Christ. ¿Cuál es el campo de Cristo? What is that land of Christ? La iglesia. The church. Tú no vienes acá los domingos de casualidad. You don't come here on Sundays by Hoy día no chance. estás aquí escuchando esto de casualidad. You're not here just listening to this because. Piña con los que no vinieron. Sorry for those that didn't come. Pero si tú estás aquí no es de casualidad. But if you're here, it's not by chance. Qué increíble en la vida de Ruth, mira esto. How amazing in the life of Ruth. Ella estaba buscando algo de comer. She was looking for Es something verdad, to en eat. ese momento ella pensaba que por ahí iba
la solución. In that moment, she thought the solution was there. Pero sabes que en medio de todo, But in the midst of everything, ella estaba en el campo correcto. she was in the right place. Pudo haber estado en cualquier otro campo. She could have been in Puede anybody estar else's haciendo otro field tipo de cosas. or doing any other thing. Pero estaba en el campo correcto. But she was in the right field. Qué importante es buscar el sustento en el campo correcto. How important it is to look for what we need in the right land. No estamos hablando de comida natural, We're not talking about natural food, comida espiritual. but spiritual food. ¿Dónde a veces buscamos llenar ese vacío espiritual que tenemos? Where are we looking to fill that spiritual void that we have? Hoy en día hay muchas maneras supuestas de llenar los campos espirituales. Nowadays, there's so many ways that you can fill those spiritual voids. Qué importante es buscar ese sustento en el campo correcto. How important it is to look for that A sustenance in veces the podemos right estar land. buscando sustento en lugares equivocados. Sometimes we might be looking in the wrong places. Nos pasa a todos. It happens to all of us. Pero tengo algo para ti. But I have something A for you. veces buscamos sustento en el campo incorrecto y nos quejamos de lo que encontramos. Sometimes we're seeking for that sustenance in the wrong land, and then we complain of what we find. Un día escuché a un pastor decir esto: One day I heard a pastor saying this: no busques en el dumpster don't look in the dumpster y luego te quejes de cómo apesta. and then complain about how stinky it is. No busques en lugares equivocados Don't look for things in the wrong places y luego te llevas un olor desagradable. and then you get the stinky smell. Qué importante es estar en el campo correcto. How important it is to be in the right land. El mejor lugar para tu sustento espiritual The best place for your spiritual need, es la iglesia. it's the church. Siempre será la iglesia. Will always be the En church. cualquier iglesia que se predique de Jesucristo, In whatever church they are es preaching el campo Jesus, correcto para que tú busques tu sustento it's the espiritual. right land for you to look for that No, spiritual yo no need. necesito de la iglesia para ser cristiano. No, I don't need a church to be a Christian. ¿Has escuchado alguna vez eso? Yo lo escuché. Have you ever heard that? I have. Ok, te tengo una noticia. Well, I have some news for you. ¿Tú sabes que eso es verdad? You know that it's true. Es verdad. It's true. Pero ¿sabes qué es tan verdad como eso? But you know what is as true as Tal that? vez tú no necesitas de la iglesia para ser cristiano, Maybe you don't need o of creer the que eres church cristiano, to believe that you're a Christian, pero sí necesitas la iglesia para permanecer siendo cristiano. but you do need the church Oh, to esa remain es una verdad being a Christian. absoluta. That's an absolute truth. Tú necesitas de la iglesia para permanecer ser cristiano. You need the church to remain as a Es Christian. como este ejemplo. It's like this example. Tú no necesitas regresar, varón, You don't need to come back a dormir a tu casa to sleep at your house para estar casado, to be married, right? right? Pero más te vale regresar a tu casa para permanecer casado. But you better come back home to remain married. Tú puedes pasar la noche en otro lado y You vas can- a seguir estando casado. You can spend the night somewhere else and you're going to still be married. Pero si quieres permanecer siendo casado, mejor regresa a tu casa esa noche. But if you want to remain married, you better come back to your Es house. exactamente lo mismo con la novia de Cristo y toda esa imagen del matrimonio. It's exactly the same with the bride of Christ Tú and the puedes image creer of en marriage. Dios. You can believe in God, Pero si tú quieres permanecer siendo cristiano, but if you want to remain as a Christian, necesitas de la iglesia que you es need columna de verdad, dice la palabra. you need the church, that it's a truth, a column of truth, says the word of God. Ella estaba en el campo correcto. She was in the right El place. no tenía eso apuntado, pero tenía que decírtelo. I didn't have it written down, but I had to say it. Pero es el terreno que Dios ha preparado It was the land that God para had prepared nosotros for encontrar us el sustento. so that we can find what we need. Amén. Y cierro Amen. con esto. And I'm going to close with this. Y cierro con esto. I'm going to close with this. Pero ¿cuántos estamos cansados de las obras? How many of us are tired of the leftovers? A veces podemos pasar una vida Sometimes we can spend a whole life pensando que las obras es el sustento que Dios tiene para ti. thinking that the leftovers is what God has for us. Y lo que Dios tenía para Ruth era Él mismo. And what God had for Ruth was Himself. Era vos. It was Boaz. Era de ese pariente de donde va a venir después toda la descendencia. It was from that family when
the Y next mira cómo sigue la historia y nos vamos a Jesus quedar will ahí. come from. And this is Se what da the este story encuentro ends. entre Ruth y Boaz. This encounter between Ruth and Boaz Voy a leer happens. un par de versos más, el 5 al 6. I'm just going to read verse 5, Estamos en el 6, capítulo 2. chapter 2. Y se da el encuentro y dice, ¿de quién es esta joven?, preguntó Boaz al capataz. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que le dejara recoger las espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Boaz le dice a Ruth, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas, quédate junto a mí. Fíjate bien en el campo donde estás cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. ¿Ok? Se da este encuentro amoroso, este primer encuentro entre Boaz y Ruth. This first encounter between Boaz and Ruth, Te dije que esta happened. historia tiene de todo. I told you the story has a little bit of everything. Es una historia de amor. It's a love Eso es story. lo maravilloso del libro de Ruth. That's beautiful. The Que en el beautiful fondo thing es of the una book of historia de Ruth. amor. In the end, it's this love story. Ahora te voy a decir la gran y verdadera historia entre tú y Dios. Now I'm going to tell you the great Es una historia de amor. real story between you and God. It's a love Esto story. es una historia de amor. This is a love story. Una telenovela de amor. A soap opera of Donde love. un Dios todopoderoso Where a God Almighty que hizo todo that made para everything estar cerca de ti. to be close to you. Hasta fue a una cruz He even went to a a cross pagar el precio to pay the para price que ya nada nos pueda separar. so that nothing could keep us away. Es la historia de amor. That's a love story. Esta es Ruth, la historia de amor. This was Ruth, the love story. Pero acá hay algo increíble. But there's something amazing here. ¿Quién es esa mujer?, dijeron. Who was that woman? They said. Preguntó Boaz. Boaz asked, Who Y is le that woman? dijeron, la moabita. And they told her she's the Moabite. La moabita. She's the Moabite. La que vino de allá del país enemigo. The one that came from the Eso es lo que enemy estaba lands. respondiendo en ese momento ese capataz, ese criado. That's what that person was answering at that Le moment. estaba tratando de decir a vos, hey, ella es la moabita, no la moabita, Moab. He was trying to tell Boaz, hey, she's from Ella Moab. viene de She's ese a Moabite. país donde nos han hecho daño, de ese país donde dicen que Jehová no existe, She comes from that place where they've hurt us and they say that God is not true, desde ese país donde adoran otros dioses. where they worship other gods. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a Dios así? How many times do we say that to God? En medio de nuestro pecado, In the midst of our sin, en medio de nuestras confusiones, in the midst of our confusions, en medio de nuestro adorar a otros dioses. in the midst of us worshiping other gods. Y mira cómo responde vos. And look how Boaz answers. Hija mía, My daughter. te dije quién representa a vos. I told you who Boaz represents. Jesucristo. Jesus Christ. En ese momento Back then, estaban señalando a Ruth por el lugar de donde ella venía. they were pointing Ruth from where she came from. Estaban señalando a Ruth como la viuda, porque todos conocían la historia de Noé. They were pointing fingers to Ruth as if she was the widow because everyone knew the story. La estaban señalando por ese pasado. They were pointing fingers at her because of her past. Ella es la moabita. She's the Moabite. Y viene vos, en vez de seguir esa línea, And Boaz, instead of continuing through that, cambia completamente changes completely y le dice, hija mía. and calls her my daughter. Te dije que este libro de Ruth I told you that this book of Ruth explica claramente el corazón de Dios. explains so clear God's heart. El mundo muchas veces a ti te va a decir que tú eres tal por cual. The world is going to tell you many times that you are this O and that. alguien específicamente te puede hacer recordar quién había sido. Or someone specific can remind you who you were No sé si te before. ha pasado a ti, a mí me ha pasado. I don't know if it has happened to you, it has to me. Cuando me encuentro con alguien después de mucho tiempo y me dice, ahora tú eres pastor. When I find someone after so long and they're like, Pero oh, now you're a Tú pastor. eras tremendo. But you were terrible.
Sí, y sigo siendo, les digo. Yeah, and I still am, Pero para la gloria de Dios. but for God's glory. Pero no sé si te pasó, es tan real. Es una broma, pero es real. It sounds like a joke, but it's true. Vas a toparte con alguien o con circunstancias o con tu propia mente que te va a hacer recordar de lo que tú fuiste. You're going to find someone, or you're going to remember something in your mind that's going to remind you of who you were, O de dónde vienes. who you come from, O lo que hiciste. or what you did. Pero siempre va a estar tu Señor y mi Señor But you will always have our God diciéndote, hija mía. saying, my daughter, Yo sé que tú eres moabita. I know you're a Vos Moabite. sabía que Ruth era moabita. Boss knew Ruth was Vos Moabite. sabía todo lo que había pasado Ruth. Boss knew everything she went through. Sabía que había sido casada. He knew she had been Sabía married. todo. He knew it all. Y le dice, hija mía, And says, my daughter, quédate junto a mí. stay close to me. Es el corazón de Dios para ti y para mí. That's God's heart for you and for me. Siempre va a ser el corazón de Dios para ti y para mí. That's always going to be God's heart for you Él and for me. nunca te va a llamar por lo que has hecho. He will never call you for what you've done. Él nunca te va a separar por de donde vienes. He's not never going to separate or segregate you because of where you Él come nunca va a from. decir, quédate allá. The world is going to say, just stay there. Todo lo contrario. But he's the opposite. Te va a decir, ven a mí. He's going to say, come to me. Quédate cerca de mí. Stay close to me. Tú eres un hijo, una hija mía. You are my child. Es tan claro It's so clear. este personaje, esta historia entre Ruth y vos. The story between Ruth and Es Boaz la historia entre Jesús y tú. is the story between Jesus and Es la I, historia entre and you, Dios y nosotros. between God and De us. tal manera Dios amó al mundo For God so loved the world que no le importó nada. that He didn't care about anything. Si tú eras moabita, bueno, fuiste moabita, pues ya. ¿Qué If vamos you a were hacer? Moabite, well, you were Moabite. What are we Dios gonna do? no está soñando con tu pasado. God is not Dios dreaming no está about your past. pensando en el pasado God is tuyo. not thinking about your Dios past. está soñando con lo que tiene por venir para tu God vida. is dreaming about what He has Tú for your puedes life. haber nacido en Moab. You could have been born in Moab Tú puedes haber decidido bien o haber decidido or mal. have made good and bad decisions. Pero siempre con Jesús lo mejor está por venir. But with Jesus, the best is still Mientras que ahead. unos la seguían llamando la moabita. While other people will still call her the Va a Moabite. haber gente o va a haber circunstancias que sí te van a querer seguir llamando de una manera. There's going to be people or circumstances that are going to want to keep on calling you in a certain way. Pero Dios siempre te va a llamar hijo. But God will always call you Hija. child. Dios siempre te va a dar el propósito que tú tienes para tu vida. God will always give you the purpose that you have for your life. ¿Cuál va a ser tu decisión? What's going to be your decision? ¿Cuál va a ser tu decisión? What is going to be your decision? Hoy día es el día de decidir por Jesús. Today is the day to decide for Jesus. En esa circunstancia, In that en circumstance, esa área. in that area. Tal vez tú has estado recogiendo sobras, Maybe you've been trying to pick up leftovers como Ruth, like Ruth. y pensabas que eso era bendición de Dios, And you thought that was God's blessing. y te estás perdiendo del vos. And you're missing boss. Estás perdiendo del premio mayor You're missing the big prize por estar recogiendo sobras because you're picking up o leftovers pensando que así era or thinking that that's what it was supposed to be cuando así no es. when that's not it. Hay un redentor There's a Redeemer que está esperando por ti. that is waiting for you. Amén, iglesia. Amen. ¿Estás church? conmigo? Are you with me? Dale un fuerte aplauso al Señor. Clap your hands to the Lord. Nos vamos a quedar ahí hoy día. We're going to stay there today. Próximo domingo Next y Sunday, hasta donde nos dé, and until we can, vamos a seguir con el libro de Ruth. Estamos en el capítulo 2 a la mitad. we're going to continue with the book of Ruth. We're in Y vas a chapter ver 2, lo que viene. halfway. Then we're going to see Porque what's ahí no coming. termina. Because that's not where it ends. Y cómo termina esta hermosa historia de amor. And how this beautiful love story Pero cierra ends. tus ojos. Now, let's close your Quiero eyes. terminar con una oración. I'm going to finish with a prayer. Y este es el momento de que tú puedas orar a tu Dios. And this is the moment where you can pray to your God. Como te dije al comienzo, estos momentos son hermosos porque oramos juntos, As I told you, these are beautiful times because we pray together. pero aprovecha de orar por tú misma, tú mismo. But let's, try and pray yourself. Entrégale a Dios lo que le tienes que entregar. Give to God what you have to give to Him. Decide por Él el día de hoy. Decide for Him today. Y deja que su amor And let His love te alcance en cada área de tu vida.
reach you in every area of your life. No hay imposibles para Él. There's no impossibles for Him. En medio de cada situación, In the midst of every tú circumstance, sigues siendo su hija y su hijo. you're still her son, her daughter, his son, Padre, his en el daughter. nombre de Jesús, Father, in the name of te doy Jesus, gracias por tu poderosa palabra. I want to thank you for your powerful word. Gracias, Dios, por darnos algo nuevo y una esperanza. Thank you for giving us something new and a hope. Padre, yo te pido Father, I'm going to ask que you tú sigas hablándonos, Dios, that you keep on talking to us, God, de este segundo capítulo de Ruth, of this first, second chapter of Ruth, de ese verdadero corazón tuyo, Dios. of this real heart of yours, God. Ayúdanos a entender, Dios, Help us understand, que God, tú no estás mirando nuestro pasado, that you're not looking to our past, sino que estás soñando por lo que está por venir, Dios. but you're dreaming with what's coming, God. Padre, oro por cada hombre y mujer en este lugar. Father, I pray for every man and woman in Cada this mujer que place. está decidiendo hoy día, Dios. Each woman that is deciding Tal vez today, decidiendo regresar al lugar que ellos pertenecen. deciding to come back to the place where they belong to, God, Ese lugar espiritual, that spiritual place, ese lugar emocional, that Dios, emotional que place solamente tú puedes llenar. that only you can fill up. Oro, Dios, para que seas tú llenando, I pray that it'll be you filling, para que God, seas tú derramando, Dios, that it'll be you pouring, God, eso que no podemos encontrar en ningún Moab, en ningún lado, that we cannot find in any place, in any Moab, solamente en ti, Dios. but only you, God. Hay cosas tal vez que no entendemos, Padre, There are things that maybe we don't understand, Father, pero hoy día decidimos confiar en ti. but today we decide to trust in you. Gracias, Dios, por tu cosecha. Thank you, God, for your harvest. Esa cosecha que necesitamos, Dios. That harvest that we need, Que God. tal vez es distinta a la que queremos, That maybe looks different than what we want, pero confiamos en tu voluntad. but we trust in your will. Gracias, Dios, por ser tú nuestro Redentor. Thank you, God, for being our Redeemer. Eres más de lo que necesitamos. You are more than what we need, Eres God. más que suficiente. More than enough. Y oro, Padre, And I pray, Father, para que el día de hoy so that today sea ese nuevo comienzo para ellos que necesitan. we can have that new start for those that need it. Creyendo, Dios, Believe in God, que lo mejor siempre está por venir en tu nombre. that the best is always yet to come in your name. Te entregamos este tiempo We give you this time, en God. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén y Amen. amén. Dale un Amen. fuerte aplauso al Señor, por favor. Let's clap our hands to the Lord. Hoy día vamos a cerrar Today we're going to end. con una canción. Vamos a With a ponerte de song. pie, por favor. Let's stand up. Y vamos a cantar y darle gracias a Dios una vez más. And we're going to sing and we're going to thank God one more time. ¿Ok? Ahí va a subir Merari. Mirai's going to come up. Y que me va a ayudar a bajar. Que Dios los bendiga, familia. Nos vemos la próxima semana. May God bless you, family, and we'll see you next week.